Haifa, una de las principales ciudades de Israel y puerto estratégico, se encuentra asolada ante los ataques de la resistencia libanesa. La ciudad de Haifa ha sufrido un golpe económico sin precedentes. Todo se ha detenido. Las calles están vacías y las tiendas cerradas, pronunció su alcalde Jonah Yahab en el norte de los territorios ocupados, un debilitamiento económico sin precedentes que augura más problemas para Netanyahu. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Las calles de Haifa, esa histórica urbe costera en el norte de Israel, lucen como nunca antes, vacías, abandonadas, presas de un silencio que resuena con fuerza en cada rincón de sus avenidas y plazas. Las tiendas antes llenas de vida, con vitrinas iluminadas que invitaban a los visitantes a recorrer sus productos, hoy permanecen cerradas. Los escaparates en penumbras. El movimiento libanés ha desencadenado una ofensiva implacable desde más allá de la frontera, arrojando sobre Haifa un eco ensordecedor de abandono que no solo ha quebrado su economía, sino también el espíritu de sus habitantes. La ciudad de Haifa ha sufrido un golpe económico sin precedentes. Todo se ha detenido. Las calles están vacías y las tiendas cerradas, afirmó Jonah Yahab, el alcalde de Haifa, con voz llena de frustración, mientras recorre una ciudad que alguna vez fue el orgullo del norte. Los ecos de su declaración no solo reflejan la situación local, sino que también plantean una advertencia mucho más amplia. Israel solo será fuerte si el norte es fuerte, subrayó Yahab, dejando en claro el impacto devastador que la situación de Haifa tendrá sobre los territorios ocupados en su totalidad. Los ataques del movimiento libanés no solo han afectado la estructura física de la ciudad, sino que han golpeado sus arterias financieras. El flujo de riqueza y vitalidad que alguna vez la recorrió Haifa, un centro turístico clave, ve cómo sus playas, antes repletas de visitantes, permanecen desiertas y el bullicio habitual de restaurantes y cafeterías se ha extinguido. Los misiles lanzados desde el Líbano han arrasado con la posibilidad de atraer a turistas. Han colapsado industrias y han dejado a los agricultores sin la seguridad para continuar con su trabajo. La imagen de una ciudad en pleno desarrollo se ha desmoronado bajo el peso del conflicto que Netanyahu ha sembrado en Medio Oriente. El prolongado enfrentamiento, que ya lleva más de un mes, no solo se circunscribe a las calles vacías de Haifa, sino que también resuena en la economía de toda la región norte, extendiéndose como una sombra sobre el resto de los territorios ocupados. La situación es crítica, según el diario Yediot Ahronot. Más del 80% de los pequeños empresarios en la región oriental de Al-Jalil y los altos del Golán han sufrido una caída abismal en sus ingresos, con la mitad de ellos perdiendo más del 65% de sus ganancias. Los negocios se desploman, los comerciantes luchan por sobrevivir y la desesperanza se apodera del norte. Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo te parece esta noticia Bien. que golpea a la población en Haifa? Viendo que se produce, o sea, se cristaliza el adverbio ese que dice, o el proverbio que dice que quien a hierro mata, hierro muere. Porque fíjate que estamos hablando de acciones muy recientes protagonizadas por el grupo de resistencia libanés. ¿Qué hizo? Bueno, que intensificó sus ataques, incluyendo uno muy certero ahí donde se describe en Haifa, que es la mayor ciudad al norte de Israel, que dicen que tiene una importancia turística y demás. Bueno, pero según los reportes de prensa, ese ataque involucró un enjambre de drones y resultó que 6 personas quedaran heridas. Además, los combatientes libaneses lanzaron varios cohetes y misiles de precisión y apuntaron a bases israelíes y a concentraciones de soldados. Tan contundentes fueron esos ataques que el alcalde de la ciudad de Haifa, en el norte de la Palestina ocupada, reconoció que le han propinado un durísimo golpe económico para él sin precedentes a esa urbe que muestran, como ahí vimos en las imágenes, con calles vacías, tiendas cerradas, en fin, una economía realmente colapsada.
Y es a partir de este hecho, Ivette, que se describe como muy crítica la situación en Haifa y en otras áreas aledañas, porque son notables ya los daños que se han ocasionado. La situación ahí por las bajas israelíes también es impresionante, dato que es difícil de saber o de precisar, porque como ya conocemos, los israelíes ocultan sus bajas para no demostrar vulnerabilidad ante sus adversarios. Pero lo que sí está clarísimo es que la resistencia libanesa, Ivette, está muy activa por estos días y está siendo blanco y certero en los objetivos que se trazan, mientras que desde la retórica de combate siguen enarbolando, por supuesto, la consigna de que estas acciones son en apoyo al pueblo palestino en Gaza y en defensa del Líbano. Y este alcalde que se ha mencionado ahí, el alcalde de Haifa, está muy asustado y muy preocupado también, y lo que está haciendo es mandándole señales a Netanyahu, advirtiéndole de que el debilitamiento económico de Haifa va a afectar a todo el territorio ocupado. O sea, el hombre está perdido, está solo. Y dice que Israel solo será fuerte si el norte es fuerte. Bueno, cada cual patalea como puede. El hombre está, el pobre. No sé si el primer ministro israelí le va a prestar atención, pero lo dudo. Ya hemos visto que esa sed de venganza y de odio que impulsa al presidente del país hebreo es ya patológico. Tan es así que hay agencias de prensa occidentales como EFE, por ejemplo, que dijeron que hoy Israel neutralizó más de 100 objetivos en Hamas y en Gaza y el Líbano en las últimas 24 horas. Es decir, las fuerzas de defensa israelíes confirmaron haber atacado una lanzadera ubicada en el área de Mawasi que apunta hacia territorio israelí. Eso dijeron y es una reafirmación de que el grupo de resistencia chií-libanesa avanza imparable contra sus agresores que desde el punto de vista interno dejan ver a un Benjamín Netanyahu sumido en una crisis política y militar, con dimisiones, con destituciones en la plana mayor de su fuerza. Así es que no creo que tenga mucho tiempo y mucha cabeza para pensar en lo que está pasando en Haifa. Y es que, Margarita, estamos hablando de uno de los centros económicos más importantes, es un puerto, recordemos, de Israel. Aquí, pues, obviamente se mueve muchísimo comercio y a estas alturas, pues, ya el tema de los bombardeos llevan de parte del movimiento de resistencia libanés, pues ya lleva más o menos más de un mes. Entonces, estamos hablando de un ataque permanente y el más reciente, los medios de prensa de Israel lo describieron como una locura en la bahía de Haifa. La reacción que tuvieron fueron pues de verdadero terror porque fueron 100 misiles lanzados por este movimiento de resistencia. Así que ha sido lo más impactante, ¿no? Un bombardeo intenso también sobre la región de Al-Khariot, que está muy cercano a este punto. Y los puntos de origen de estos proyectiles pues eran fronterizos, ¿no? Aunque el ejército de Israel siempre va a decir que ellos lograron entrar y los aseguraron, no es tan cierto. Lo cierto es que sí se vio bastante afectada la zona y pues el mismo alcalde es el que ha dado la confirmación de estos ataques, de lo que han Exacto. sufrido y que ha sido uno de los mayores ataques desde el inicio de los bombardeos a estas ciudades desde el 8 de octubre de este año, ¿no? Así que estos impactos pues fueron directos, tuvieron que movilizar ambulancias y para recibir, pues para atender a los heridos. Y de todas maneras estamos hablando, Margarita, de unos ataques sin precedentes que el mismísimo Benjamín Netanyahu jamás esperó que esto ocurriera. Él estaba convencido
de que los libaneses iban a ser igual o peor que Gaza, ¿cierto? Y que iba a acabar, porque lo dijo, y lo dijeron también, lo dijeron sus ministros, que iban a volver al Líbano a la edad de piedra, Margarita. Esa fue la frase literal que utilizaron y que la guerra iba a ser contundente, iban a acabar con ellos muy rápido. Y mira cómo han sido las cosas y cómo se le ha devuelto a Netanyahu esta pretensión. Vamos a ver el siguiente corte. Adelante. Reflejo de las consecuencias inmediatas del conflicto, sino también del fracaso de una estrategia que no logró prever ni contener la respuesta del movimiento libanés. Los ataques continuos sobre Haifa son un recordatorio de cómo la política de Netanyahu ha arrastrado a Israel hacia una situación de vulnerabilidad. Una espiral que, lejos de consolidar la seguridad, ha multiplicado las amenazas. El lunes, los medios israelíes describieron la locura en la bahía de Haifa. Con desesperación, 100 misiles en 5 minutos, un bombardeo que no había sido visto desde el inicio de la ronda de combate. Los colonos corren, se refugian, pero no hay seguridad suficiente para contener el pánico. La locura es real, palpable. Una sensación de impotencia colectiva frente a un enemigo que conoce sus debilidades, mientras los cohetes del movimiento libanés impactan con una precisión devastadora. El ejército ocupante admite que sus propias posiciones han sido vulneradas. Desde las aldeas en las que estaban estacionadas sus fuerzas, surgen lanzamientos que alcanzan el corazón del norte de Palestina ocupada, sembrando el miedo y la desesperanza entre sus habitantes. Las autoridades intentan mantener la calma, pero el silencio de las calles y los rostros pálidos de quienes se atreven a salir de sus hogares dicen lo contrario. Los misiles balísticos lanzados hacia posiciones estratégicas del enemigo son una señal clara de que la situación está lejos de ser controlada. Desde su percha, al otro lado de la frontera, el movimiento libanés ha sabido elegir sus objetivos con inteligencia quirúrgica. Los ataques no solo tienen como fin debilitar las fuerzas militares, sino también quebrantar el ánimo de la población. Los efectos psicológicos son devastadores. El constante rugido de los misiles, la incertidumbre de no saber dónde caerá el próximo impacto y la desconfianza en la capacidad de liderazgo de protegerlos erosionan la cohesión de una sociedad que alguna vez creyó en la invulnerabilidad de su defensa. El alcalde Yahab, en sus declaraciones, no solo reconoce el impacto económico, sino también la crisis de confianza que se ha generado en la población. Israel solo será fuerte si el norte es fuerte, dice como un eco de una realidad que muchos prefieren ignorar. Las críticas hacia la gestión del conflicto por parte de Netanyahu empiezan a crecer. Los sectores más críticos le acusan de haber subestimado la capacidad de respuesta de los rebeldes libaneses, de haber provocado una situación que ahora amenaza con extenderse mucho más allá de las fronteras de Haifa. Y seguirá extendiéndose, Margarita. Y en este momento la economía de la guerra, pues obviamente los tenía en la mira, ¿no? Los tenía en la mira en los puertos, porque definitivamente Haifa era como ese centro, o es todavía ese centro importante desde el estallido de la guerra en Gaza. Pues ya otros frentes habían sido afectados, ¿no? Entonces, en este punto, por ejemplo, el puerto de Eilat y Ashdod, en ese punto, pues Haifa tenía concentrado todo el tema de exportaciones, por ejemplo, Margarita, exportaciones, el 36% de las exportaciones de armas, con ingresos que ascienden a 13.000 millones de dólares anuales. Armas que salen para Asia, el Océano Índico, Europa y América Latina y África. O sea, salen para estos comercios, ¿no? Imagínate de dónde sale el armamento. Los almacenes de alimentación más grandes están en Haifa.
tanques petroleros, la mayor central eléctrica que abastece a diversas ciudades de Israel, en la parte norte, el aeropuerto, por supuesto, almacenes de exportación de productos electrónicos y tecnológicos, y manejan 30 millones de toneladas entre importaciones y exportaciones de bienes anualmente. Entonces, este golpe que le ha dado el Líbano o la resistencia libanesa, pues ha sido bastante fuerte, ya que se paraliza económicamente con estos bombardeos, ¿no? No están pasándola bien en este punto, y estamos hablando de una crisis bastante fuerte y profunda, porque siendo un puerto tan importante con tanto movimiento, pues en este punto ya no hay esa actividad. Con tanto bombardeo, con tanto ataque, no les da, Margarita. Exactamente, Ivette. Y mira, cuando uno se pone a analizar por qué es esa respuesta que están dando de manera ofensiva los libaneses, es porque tampoco los israelíes han parado de bombardear y de atacar indiscriminadamente a esa franja sur del Líbano. Fíjate que este miércoles que pasó, las fuerzas israelíes atacaron también rutas que ellos consideran, califican como líneas o rutas de contrabando de armas entre Siria y Líbano, y que son utilizadas por la resistencia para recibir armamento desde Irán. Esa es una de las estrategias que ellos están empleando para cortarle el suministro de armamento a la resistencia libanesa, pero por más que vuelen por los aires todo lo que se mueva sobre las rutas, donde sea, los israelíes no los van a poder liquidar porque son los topos, se mueven bajo tierra. Así les llaman a estos combatientes que han sabido surcar de túneles fabulosos el país y que tienen emplazado bajo tierra armas de gran poder de fuego y largo alcance, que son un terror para los enemigos en el país hebreo. Así que los israelíes saben que se enfrentan a un rival que no es nada fácil. Y por eso es que intentan hacer detonar todos esos refugios. Es más, el ejército israelí informó que continúa con su actividad operativa limitada y localizada en el sur. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que están atacando depósitos de armas, lanzacohetes, lanzamisiles, infraestructura subterránea de los rebeldes libaneses. Ellos tienen una idea aproximada de la cantidad de túneles que hay, pero no saben dónde están todos. Así que están en esa, digamos, en esa situación de perplejidad y de temor, porque el no saber totalmente a lo que se están enfrentando los pone así. Así que, como ves, es un intercambio constante de fuego, de ataque, de contraataque. Durante más de un mes, como bien tú habías mencionado ahí, el movimiento de resistencia islámica del Líbano ha estado a la ofensiva desde el Líbano, manteniendo en jaque a la ciudad de Haifa. Y se ve que no le da tregua, porque mira cómo este hombre está, el alcalde, desesperado, porque esta es una manera de responder a las fuerzas de defensa israelíes que lanzan ataques también de manera implacable contra los libaneses, buscando destruir esos túneles que son verdaderas joyas de la ingeniería bajo tierra. Seguro tú recordarás, Ivette, que recientemente nos referíamos a uno de esos túneles que los israelíes que operaban en el sur del Líbano localizaron y destruyeron. Se trataba de una portentosa instalación de entrenamiento del grupo de resistencia libanés, ubicado a unos 200 metros de una base de una fuerza provisional de la ONU. Pero lo que más llamó la atención después de esa acción fue el efecto psicológico que eso dejó en los que descubrieron ese botín de guerra. Porque fíjate que los israelíes, paradójicamente, en lugar de saltar de alegría por el que habían encontrado ese búnker, no sé qué, bueno, se quedaron desconcertados, en una situación de pánico, solo de imaginar cuántos túneles más
de esa naturaleza habrá todavía que ellos no conocen, no aparecen en los mapas y no lo pueden poner en el blanco de sus armas. Así que esto te dice que los libaneses han actuado con mucha táctica, mucha inteligencia, mucha paciencia también, para crear toda esta red de túneles, para armarse hasta los dientes y poder repeler las agresiones de sus enemigos que continúan esa despiadada operación israelí contra el territorio de Gaza y el sur libanés. Y ven. Es cierto, Margarita, en este momento es uno de los puntos más fuertes del conflicto entre Israel y el Líbano. No, en este momento lo que se pensaba que podría ser una guerra rápida, pues ya no lo es. Los movimientos de resistencia tanto de Palestina como del Líbano, incluidos los hutíes, pues de Yemen, han mostrado en este momento un poder que no se lo esperaba para nada, ni las tropas ni el mismísimo Netanyahu, Margarita. Y esto se le puede devolver a un Netanyahu a nivel de la parte ya de gobierno, porque pues si un alcalde, Margarita, está dando estas denuncias, pues no creo que estén muy contentos con esa gestión, porque el solo hecho de estar ahondando y estar promoviendo este conflicto de una manera irracional, pues está yendo en contra de su propia gente. No está no está salvando a nadie, no está recuperando la democracia, ni la libertad, ni nada de eso, sino está atacando a su propia población. Y los mismos soldados de Israel, pues ya no son tan efectivos como ellos mismos se la pasan diciendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos los resultados, Margarita. Vamos a ver el último segmento. Veamos. Industrial de Haifa, otrora pujante y lleno de actividad, ahora se encuentra paralizado. Las fábricas que solían dar empleo a miles de familias han cesado operaciones, incapaces de sostener una producción regular ante la amenaza constante de ataques. Los puertos, uno de los pilares fundamentales de la economía de la ciudad, también se ven afectados. Los buques, que anteriormente arribaban cargados de mercancías y esperanza, permanecen fondeados, mientras que otros ni siquiera se atreven a acercarse a la costa de una ciudad que ya no puede garantizar su seguridad. Netanyahu, quien alguna vez se mostró como el bastión de la seguridad nacional, ahora enfrenta una realidad diferente. Un norte debilitado que no puede sostener el peso del país. Los agricultores del área también sienten el impacto. Los campos de cultivo situados en la región septentrional se han convertido en escenarios de guerra. Las cosechas se marchitan, ya sea por la falta de mano de obra o por el miedo a trabajar a cielo abierto. La producción agrícola, uno de los pilares de la economía de Haifa, ha disminuido drásticamente, mientras que las autoridades se esfuerzan en vano por asegurar las zonas rurales. Los agricultores, antes llenos de orgullo por trabajar la tierra, ahora ven con tristeza cómo sus campos son invadidos por la desesperación y el abandono. La ofensiva del movimiento libanés también ha alcanzado objetivos simbólicos. Haifa, como uno de los centros neurálgicos del turismo en el norte, se ha visto privado de una de las mayores fuentes de ingresos. Los turistas, en otros tiempos frecuentes visitantes de sus costas y montes, se han evaporado dejando tras de sí hoteles vacíos y restaurantes cerrados. Las reservas se han cancelado indefinidamente y los negocios pequeños, que dependían de la llegada constante de visitantes, ahora se tambalean al borde de la bancarrota. El golpe económico sin precedentes del que habló Yahav se siente en cada rincón de la ciudad, que antes rebosaba de vida y que hoy se asemeja a una urbe fantasma. El fracaso de Netanyahu en garantizar la seguridad del norte no solo pone en riesgo la estabilidad económica, sino también la confianza de los ciudadanos en su capacidad de liderazgo. En el panorama político, las voces disidentes comienzan a cuestionar si la estrategia actual es sostenible, si vale la pena seguir alimentando un conflicto que ha llevado al colapso
a una de las principales ciudades del país. Y es que, Margarita, como el conflicto no es propio de Israel, sino es propio de Netanyahu. Es lo que a él se le ocurrió, empezó con Gaza y quiso continuar con el Líbano. Ya antes lo había intentado en Cisjordania y pues obviamente no le ha salido muy bien la estrategia, pero él quiere cazar pelea con todo Oriente Medio, si se puede. Está detrás de Irán. Irán no le ha querido responder porque pues obviamente ellos tienen otro tipo de respuesta más mesurada, yo diría que más estratégica, Margarita, hablando de todas estas respuestas que han habido ante los ataques insidiosos pues, de Israel. Mientras que las tropas israelíes le pegan a la población civil, dañan a inocentes, acaban con poblaciones enteras, con la infraestructura, las viviendas, las invaden, hacen saqueos y cometen otro tipo de atrocidades. Los ejércitos que hemos visto, estas grupos de resistencia y por supuesto el ejército iraní, pues no son lo mismo. Ellos apuntan a objetivos militares, a bases navales, a bases militares. Hasta ahora han sido milimétricos. Igual que, guardadas las proporciones, igual lo que ocurre en Rusia con Ucrania, ¿no? Ucrania también son torpes, son un ejército torpe, acaba con la gente, los rusos no. Aquí en Medio Oriente está pasando casi que una cosa muy similar y Netanyahu se está exponiendo mucho más, Margarita, mucho más porque ya tiene una crisis interna, hemos hablado de crisis de gobierno, su Ministerio de Defensa está fragmentado. ¿Qué más se le viene encima a Netanyahu? Bueno, tú hablaste ahí ahora de los ataques insidiosos de Israel y para que tengan una idea, como consecuencia de esos ataques ya ascienden a más de 3.000 las bajas en el Líbano. El ejército de Netanyahu ha atacado a más de 120 objetivos en Gaza y en Líbano. Y no conforme con eso, Ivette volvió a insistir durante una visita que hizo a la frontera con Líbano en la importancia de que Israel pueda hacer cumplir cualquier posible acuerdo de alto el fuego con el grupo chií-libanés. Entonces, si bien es cierto que el ejército israelí supera con creces en arsenal, en hombres, al grupo de resistencia libanés, que no es el ejército libanés, que está apartado, está a un lado, está deteriorado, no está metido en esta operación. Si bien es cierto eso, ellos creen que el ejército israelí es el todopoderoso y que es el mejor equipado y artillado del Oriente Medio, pero lo que se sorprenden es cuando descubren que hay fuerzas poderosas en las entrañas de la tierra que los están atacando y los tienen en el blanco. Así que el grupo militante libanés cuenta con un arsenal extenso y variado. Entre esas armas están los misiles guiados de precisión, los drones, misiles antitanque y una cantidad enorme de cohetes capaces de alcanzar profundidades en territorio israelí. Bueno, de hecho, Haifa, bueno, se estima que los libaneses poseen alrededor de 130.000 cohetes y misiles, suficiente, Ivette, para quitarles el sueño, porque significa para los israelíes como caminar por encima de un polvorín. Así están las cosas en Israel. Bueno, hasta aquí esta reflexión sobre la ofensiva que llevaron a cabo los rebeldes libaneses en Haifa, una acción que sigue tensando la situación en el país hebreo y poniendo aún más contra las cuerdas a Benjamín Netanyahu. Quiero agradecer a nuestros seguidores por los minutos que nos han dedicado para escuchar estas reflexiones, invitarlos a que se sumen a nuestro canal y los dejo contigo, Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos atiende, nos acompaña en cada una de las emisiones para que podamos llevarles a ustedes la mejor información, análisis que trascienden la noticia. Los invitamos a que formen parte de nuestro canal Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande. Suscríbanse y súmense a nuestra comunidad que ya llegó al 1.000.000 de seguidores.
y que sigue creciendo. Esa es la idea, que nos sigan acompañando y se vuelvan miembros activos de este hermoso proyecto. Por ahora los dejamos con la frase del día. La soberanía no se negocia, se defiende, lo dijo José de San Martín. Hasta ahora nos vemos y hasta que nos volvamos Hasta a que nos encontrar. volvamos a encontrar.